se pueden perder de estos tips tan importantes que vamos a dar en esta capacitación. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, pues vamos a dar inicio con la capacitación de personas naturales con nuestras speakers Juliana Mesa, contadora pública y líder de CRM, consultores y asociados, y Alexandra Rodríguez, contadora especialista en normas internacionales de información financiera, directora ejecutiva de CRM. Buenos días para todos. Entonces, como ya lo indicó Sol, vamos a revisar en un paso a paso todo lo necesario para la elaboración de la declaración de renta a personas naturales para el año grabable 2022. Voy a explicarles cómo va a ser la metodología de la capacitación. Comenzaremos abordando los conceptos generales como requisitos para determinar quiénes están obligados a presentar declaración de renta, las fechas máximas de presentación, para que así eviten multas o sanciones. Vamos a ver los requerimientos previos que deben tener en cuenta antes de empezar a presentarla, todos los documentos necesarios que deben alistar. Y vamos a ver una orientación sobre los distintos formularios disponibles y cómo deberían elegir el correcto para la presentación de la declaración de renta. También explicaremos generalizadamente, por el tiempo que tenemos, algunas novedades tributarias relevantes para el año grabable 2022. Pues si bien sabemos que el Gobierno Nacional expidió la Ley 2277 en diciembre 13 del 2022, mediante el cual implementó grandes cambios en la tributación de renta a personas naturales, estas solo empezarán a regir a partir del año 2023, es decir, en las declaraciones de renta que presentemos en el año 2024. Pero es importante tenerlas en cuenta desde la presentación de esta declaración de renta por planeación tributaria. También vamos a hablar de toda la documentación necesaria que deberíamos tener como soporte de la declaración de renta y algunos casitos como ejemplo. Entonces, inicialmente vamos vamos a empezar por cómo determinar si se está obligado o no a presentar la declaración. Bueno, entonces hay varios conceptos que debemos tener en cuenta. El primero, el que hablamos aquí, es el patrimonio bruto, el cual se debe revisar al cierre del 31 de diciembre del 2022, que no debe exceder de 4.500 VT, que en valor es de 171.018.018, que deberían tener en cuenta como patrimonio. Entonces, los bienes, inmuebles o muebles que posea la persona natural al 31 de diciembre, el efectivo, las inversiones en compañías, en sociedades, inversiones como CDTs, también, bueno, todo lo que haga parte pues del patrimonio de la persona. También debemos tener en cuenta entonces los ingresos brutos durante el año 2022. No deben superar 53.206.000. Si lo supera, ya estarían obligados a presentar la declaración de renta. Otro concepto es el valor de las compras y consumos totales por el año 2022. Si excede 53.206.000, ya estaría obligado. Digamos por aquí, en este caso, un ejemplo, me pasó con un cliente. Entonces, él me decía que compró un carro, un vehículo, por 70 millones de pesos. Entonces, que él no estaría obligado porque por patrimonio, pues no supera los 171 millones de pesos. Pero si lo vemos por este rubro de compras o consumos, sí estaría obligado. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver cada casito y no analizarlo solo por patrimonio, sino por los otros conceptos que nos da la norma para determinar si estamos o no obligados. Vamos al siguiente slide. Ahora, entonces, habla del consumo promedio de las tarjetas de crédito en el año 2022. Esto también es algo que generalmente las personas naturales no lo tienen controlado. ¿Cuánto durante el año pagan con tarjetas de crédito? Entonces, para esto es necesario solicitar los certificados ante las entidades bancarias con las cuales manejen tarjetas de crédito y analizar si durante el año superaron los consumos de 53 millones. Una vez superado esto, estarían obligados a realizar declaración de renta.
El otro rubro es las consignaciones, depósitos e inversiones por el año 2022 que superen los 53 millones. Entonces aquí es otro caso bien común que cuando utilizan la cuenta bancaria del mensajero, de la compañía, de la persona de contabilidad, bueno, para que se realicen consignaciones y luego retiros, pues esto está haciendo que la persona natural ya empiece a estar obligada a declarar renta si supera más de 53 millones de pesos en el año. Entonces, sin importar si fue o no un ingreso para la persona natural que recibió el dinero, debería, pues debería analizarse esta parte solo teniendo en cuenta el valor de la consignación. Entonces, pues estos son los parámetros generales para saber si estamos o no obligados a declarar. Tenemos entonces, uno de los siguientes pasos es determinar la residencia fiscal. Entonces, cuando somos residentes fiscales, vamos a utilizar generalmente el formulario 210. Cuando se determine que no son residentes fiscales, van a utilizar el formulario 110. Entonces, digamos que atrás, por favor. En la parte de la residencia, por ejemplo, una de las opciones es determinar si ha permanecido en Colombia 183 días de manera continua o discontinua, en un rango de 360 días calendario consecutivos. Es decir, no necesariamente tenemos que revisarlo de enero a diciembre, sino dentro de los 365 días calendario consecutivo estuvo 183 días en Colombia, ya lo consideran residente para efectos tributarios. También, digamos, uno de los puntos es si es funcionario del servicio exterior del Estado colombiano, exento de tributación en el país donde labore. Pues eso es una de las cosas que determina si es residente o no. Hay muchos más opciones que debemos revisar. La residencia, no solo si se permanece en Colombia durante la cantidad de días, sino si cónyuge o sus hijos permanecen en Colombia durante el año. Uno debe demostrar, o la persona, el contribuyente, demostrar que el 50% o más de sus ingresos son recibidos como tal en el exterior para determinar la no residencia tributaria o fiscal. Entonces, en esta parte, pues ya hablándolo generalizadamente, tenemos que evaluar cada uno de los tips y una vez definamos si es residente o no residente, ver debemos utilizar o el formulario 210 o el 110. Bueno, otra parte importante antes de presentar la declaración de renta es la actualización del RUT. Muchas veces lo pasan por alto y es importante que en el RUT tengan la actividad económica a la cual se dedican y pues la principal sea la que posea los mayores ingresos en el año, que sus responsabilidades fiscales estén actualizadas. Todavía es la hora que vemos en los que todavía dice régimen simplificado, ¿m? Y ya por lo menos ese régimen no existe, deberíamos estar hablando de responsables de IVA o no responsables de IVA. Revisar que los datos generales del RUT, dirección, correo, teléfono, ciudad, se encuentren actualizados. Llega el caso en que nos toca presentar ya la declaración de renta, el correo no está actualizado, no podemos generar la firma electrónica, no nos llegan los mensajes del código de la firma. Entonces es bien importante el RUT actualizado. Una de las partes también que deben revisar con tiempo es verificarlo de la firma electrónica. Recuerden que actualmente no nos están recibiendo las declaraciones de renta presentadas en forma litográfica. Ya todo va a ser electrónicamente, se presenta y se firma a través de la página de la DIAN. Entonces, para esto tenemos aquí que deben verificar la vigencia de la firma electrónica porque esta tiene una fecha de vencimiento y deben, si digamos que si es la primera vez que lo tienen, entonces solicitarlo. Eso todo se hace a través de la página de la DIAN, la solicitud de la firma electrónica. Lo único importante es tener el RUT actualizado con el correo al cual tengamos acceso para que no tengan ningún problema en generar la firma electrónica.
Entonces, una vez más, les recuerdo que ya no reciben como tal litográficamente en bancos la declaración de renta, todo es electrónico. Bueno, entonces aquí tenemos como el calendario de vencimientos, es importante que lo tengan en cuenta pues para evitar sanciones o multas. Los vencimientos inician a partir del 9 de agosto y terminan el 19 de octubre. Entonces, en este calendario que es tomado como tal de la página de la DIAN, deben revisar los dos últimos dígitos del NIT. Entonces, otra vez como tener en cuenta, porque ya nos ha pasado que tienen en cuenta el dígito de verificación. En el root está su NIT guión el dígito de verificación. Entonces, para revisar todos estos vencimientos, no deben tener en cuenta el dígito de verificación. Y aquí se mira con los dos últimos dígitos que termina el root. Entonces, pues ya sabemos, entre el 9 de agosto y 19 están los vencimientos de la declaración de renta. Bueno, aquí digamos que es otro tip importante que nosotros tenemos, como la consulta del reporte de terceros. Digamos que si las personas naturales tienen el control de toda su contabilidad, de todos los ingresos, de todo lo que cobraron, pues es fácil, o pues digamos que con todos los documentos podrían no ya empezar a preparar la declaración de renta. Pero en muchos casos no se tiene la información y esta es de gran ayuda. Es una consulta de la información exógena que han reportado todas las empresas del país con nuestro NIT o con nuestra cédula. Entonces aquí, ya cuando tengan ustedes el usuario y la clave de la página de la DIAN, podrán consultar qué empresas les reportaron. Y de ahí vamos a encontrar que los bancos nos reportaron los movimientos, vamos a encontrar los saldos de los bancos, vamos a encontrar también las secretarías o los municipios nos reportan si tenemos bienes inmuebles y las empresas si tuvimos ingresos con ellos, la parte de los salarios, la parte de descuentos como salud y pensión, toda esa parte la vamos a poder ver en esta consulta. Aquí, importante, digamos que si llegan a encontrar algún tipo de error, lo primero que deben hacer es dirigirse al contribuyente, el cual ven en el reporte que está mal hecho, y, y pues pedirle la corrección, pedirle la corrección como tal. Este reporte, a mi juicio, me parece bien útil en el momento de realizar la declaración de renta. No obstante, no podemos pensar que todo lo que está ahí está perfecto porque una de las empresas se pudo haber equivocado en el reporte y demás. Entonces, pues siempre es soportarlo a través de un certificado o pues a través de nuestro control que llevamos de nuestra contabilidad personal. Listo. Eso por ese lado de la consulta de terceros. Bueno, aquí ya vemos entonces en la parte del patrimonio. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta en la parte del patrimonio? Aquí, como les dije anteriormente, vamos a tener en cuenta todo lo que posee la persona natural. Entonces, vehículos, bienes muebles, ¿sí? Bienes inmuebles como casas, edificios, apartamentos, todo lo que se tiene como ahorro, CDTs en las cuentas de ahorro, cuentas corrientes o ahorro en efectivo, deberíamos tener en cuenta dentro del patrimonio cualquier tipo de inversión, entonces acciones en sociedades, em, CDTs, como se les nombra ahorita. Entonces, todo esto deberíamos tener un soporte que siempre quede soportado en el patrimonio y ver cómo nos permite la norma valorizar esto en la declaración de renta. Entonces, por ejemplo, veamos, yo voy al caso de una persona natural que llegó con nosotros a hacer su primera declaración de renta. Pues resulta que el año anterior el vehículo, el señor decía, no, ese vehículo está como en 15 millones de pesos. Pues resulta que no, que fiscalmente no es a un valor comercial, es al valor de compra. Entonces, si ese vehículo lo compré hace 6 años en 50 millones de pesos y ahora le vale 20, necesariamente en la declaración de renta tenemos que ponerlo al valor de compra. Entonces es importante por cada uno de los rubros del patrimonio
tener en cuenta cómo nos permite la norma valorizarlo. En los bienes inmuebles, en los bienes inmuebles nos dan opciones como tomar el valor predial o el valor de compra, de adquisición. Entonces, por lo general, pues el valor de adquisición es más alto que el valor catastral. Entonces, en este caso deberíamos tener el valor de compra, nos permite la norma, o sea, digamos que es importante para cada uno de los casos de, de personas naturales, si nos conviene o no llevar a cabo un reajuste fiscal que nos permite la norma, que es un porcentaje que nos da la norma siempre anualmente, en cuánto podemos incrementar nuestro inmueble, esto para evitar una ganancia ocasional posterior cuando la quiera vender en mayor valor. Entonces vamos a ir mitigando esas, esas, esas opciones. Em, en la parte de efectivo, sí, de acuerdo a lo que nos diga la norma, y las inversiones igual. O sea, cada caso, pues deberíamos evaluar cada una de las inversiones, a ver de qué forma nos permite la norma valorizarlo como tal fiscalmente. Entonces, en pasivos debemos tener en cuenta, pues los pasivos son todas las deudas que tenemos con cualquier entidad financiera, personas naturales, pero sí deben estar muy bien soportados. Entonces, por lo general, cuando los clientes llegan a decirle a uno, no, es que yo le debo a mi prima, a mi hermano, pero no tienen ningún documento legal que respalde ese pasivo. Ese pasivo debería estar respaldado mediante un pagaré, mediante un documento, porque de lo contrario, en una revisión no lo pueden desconocer. Y un desconocimiento de un pasivo puede llegar a convertirse en renta líquida. Entonces, aquí en los pasivos, siempre mantener los soportes emitidos por las entidades financieras, o pues como ya lo comenté, con personas naturales, pues un pagaré, un soporte válido que pues tendríamos que consultar en la norma que nos permite incluir como soporte de pasivos. Entonces aquí ya tenemos los tipos de cédulas de ingresos. Entonces tenemos ahora cédula general, cédula de pensiones, cédula de dividendos y participaciones. Entonces, dentro de la cédula general, ¿qué vamos a encontrar? La sección de rentas de trabajo, la sección de rentas por honorarios y compensaciones de servicios personales sujetos a costos y gastos, la de rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, todo ya no lo consolidaron en una renta general, que contemplan todas estas subrentas que les nombro. De capital, que eso tiene que ver con todos los arrendamientos o rendimientos financieros, no laborales, sección de rentas por honorarios y sección de rentas por trabajo. Eso en la parte de cédula general. En la renta de cédula por pensiones, pues esas van los pensionados en general. Y en la parte de cédula de dividendos y participaciones, pues vamos a tener que incluir todo lo que tiene que ver con dividendos, cuando se distribuyen dividendos o si se tiene participaciones en cualquier tipo de sociedad. Entonces, bueno, aquí ya está detallado lo que ya les venía diciendo en la cédula general: arriendos, rentas de capital, de trabajo, honorarios, servicios personales. En la de pensiones, incluimos cualquier tipo de pensión, de vejez, de sobrevivientes, invalidez, dentro y fuera del país. Y los dividendos sean grabados o no grabados. Bueno, entonces aquí ya vemos como tal los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces en esa parte, o sea, vamos en el orden como del formulario 210 para ubicarnos. Entonces, dentro de este rubro, que nos permiten incluir? Entonces, los aportes obligatorios a salud, los aportes obligatorios a fondos de pensiones, obligatorios o voluntarios, el componente inflacionario de los rendimientos financieros, indemnizaciones por daño emergente, donaciones a campañas políticas, honorarios en desarrollo de proyectos científicos, gananciales y recompensas. Entonces, en este rubro, pues lo más común que se incluye son los aportes a salud y pensiones, y lo del componente inflacionario de los rendimientos financieros, que lo pueden evidenciar en el certificado que nos entrega la entidad financiera.
Entonces, esto hace parte de los ingresos no constitutivos. Todo esto, el soporte válido, pues es el certificado. Si tengo aportes a salud o pensión, el certificado de mi empresa donde me indique cuánto fue lo que yo aporté durante el año por estos conceptos, o los voluntarios a través del certificado del fondo. En la cédula de pensiones podemos tener como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional los aportes a salud y a fondos de solidaridad pensional. También el soporte válido es el certificado que nos entregan por pensiones al final del año, el de ingresos y retenciones. En la cédula de dividendos y participaciones, igual los aportes obligatorios a salud, a pensión, voluntarios a pensión y dividendos y participaciones no grabados. Lo que la entidad o la sociedad que nos distribuyó los dividendos nos debe certificar si hace parte de grabado o no grabado para nosotros como tal en en la renta de naturales, ubicarlo como corresponda. Bueno, entonces costos y deducciones. Rentas en las cuales pueden aplicar costos y deducciones. Podemos incluir costos y deducciones en una renta por honorario, rentas de capital y rentas no laborales. No podemos incluir, a ver, tengo varios casos en el que la persona natural nos dice, ay, bueno, yo tengo solo salarios, solo recibo salarios, pero yo quiero descontarme lo que pago por mi universidad, lo que pago em, por no sé, por cuestiones personales, pues resulta que como tal, esa cédula de rentas de trabajo no nos permiten tomar costos y deducciones. Entonces es importante validar como tal en la norma esta parte. ¿Qué cédulas permiten aplicar costos y deducciones? Entonces aquí les tenemos como tal, solo son estas cédulas para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí ya entonces continúa Juliana Mesa con la explicación de los siguientes slides. Entonces, como nos indicó Sol, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y al final dejamos unos minuticos para responder las dudas. Los dejo entonces con Juliana. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juliana Mesa. Yo soy contadora pública, líder en la firma CRM Consultores Asociados. Y pues vamos a continuar con los diferentes temas que vamos a mencionar en la capacitación del día de hoy para tener claro todos estos tips o temas también de actualización en la declaración de rentas personas naturales. Listo. Entonces, como veníamos hablando con Alexandra, los costos y deducciones, debemos tener en cuenta 3 requisitos fundamentales. Primero, y es uno de los más esenciales, que tenga causalidad, es decir, que tenga relación con la actividad económica que yo ejerzo y sobre la cual estoy declarando renta en este año gravable. Por ejemplo, si yo me dedico a la comercialización de electrodomésticos, pues no tiene causalidad de pronto deducirme una compra de zapatos, por ejemplo, ¿sí? Entonces no tiene causalidad con la actividad económica. Y otro de los requisitos supremamente importantes es que estas compras que tengamos en nuestros costos y deducciones tengan un soporte, tengan un documento soporte, ya sea el documento soporte electrónico o la factura electrónica de venta. ¿Sí? Hay otros documentos soportes que también podemos tener en cuenta en nuestras deducciones. Entonces, pues la idea es que estos no sean recibitos post, que ya sabemos que no son deducciones, que no son deducibles o que sean de pronto estas facturas con o sin membrete, pero pues que no cumplen con los requisitos de una factura electrónica. No, algunos de los tips que debemos tener en cuenta en los costos y deducciones en la mayoría son limitantes, ¿sí? Debemos tener en cuenta que estos costos y deducciones no pueden superar el 40% del total pagado y a su vez no puede superar 40.000 VTs. También importante tener claro el tema de los pagos individuales en efectivo que no pueden superar 100 VT, es decir, pues ya no se recomienda o no se puede hacer
todos los pagos en efectivo. La idea es que ya iniciemos el proceso de bancarización, entonces pues es muy importante que realicen todos los pagos, ya sean por transacciones o con pagos con sus tarjetas, pero pues que no manejemos tanto el efectivo. Primero por este tope que tenemos de 100 OVTs y también por el tercer punto, que es la bancarización, que es una limitante del 52%. No podemos realizar pagos superiores al 52% de nuestros ingresos, es la limitante que tenemos de los pagos de nuestros costos y deducciones. También es importante tener en cuenta en los contribuyentes que pertenecen al régimen simple de tributación. Entonces ya es digamos, es un tema de una capacitación aparte. Las personas que pertenecen al régimen simple de tributación presentan un impuesto consolidado, entonces pues ya en tendríamos que reportar ya toda la información, tanto de anticipo, que sería como lo semejante a renta, IVA e ICA. Entonces, para el tema de rentas exentas, hicimos una recopilación y destacamos 9 de los temas de las rentas exentas más importantes o más comunes, o incluso algunas son particulares, pero pues que se deben tener en cuenta en caso de que lleguen, ya sea que les aplique a ustedes como personas naturales, porque hoy nos están viendo contadores, estudiantes y personas naturales que a lo mejor no tienen mayor idea del tema, pero desean organizarse un poco más en sus finanzas y en sus temas tributarios. Entonces, estos son 9 de las rentas exentas más importantes que debemos tener en cuenta. Primero, la indemnización por accidentes de trabajo. El punto 1 y el punto 2 van un poco de la mano. Indemnizaciones por accidentes de trabajo e indemnizaciones por protección a la maternidad. Estas indemnizaciones son exentas en su declaración de renta. El punto 3, el 50% del salario de los magistrados. Entonces, ya es algo muy puntual que, como vemos en la diapositiva, solo aplica a magistrados, a fiscales, a procuradores y el 25% de los jueces de la República. Entonces, solo quienes cumplan alguno de estos roles pueden tomarse esta renta exenta. Número 4, el 25% del total de los pagos laborales. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto aplica únicamente para la renta laboral, ¿sí? Solo nos podemos tomar como renta exenta, que este es el límite, el 25% del total de los pagos laborales. Número 5, gastos de representación de rectores y profesores de universidades públicas. Este también es particular como el número 3, solamente aplica a quienes cumplen estos perfiles a tomar las rentas exentas en su declaración de renta. Número 6, aportes voluntarios a pensiones voluntarias y a cuentas AFC y ABC. Entonces, como su nombre pues ya lo indica, son esos aportes voluntarios que realizamos al fondo de pensiones, lo podemos tomar como unas rentas exentas, a diferencia de los aportes obligatorios de pensiones, ¿sí? Número 7, regalías de derechos de autor sobre obras editadas e impresas en Colombia. Número 9, pensiones netas, resultado del ingreso bruto menos el ingreso no grabado. Entonces es importante tener en cuenta de que esto, pues, como su nombre lo indica, solo aplica para pensiones, para la renta de pensiones. Y por último, número 9, el exceso del salario básico percibido por los oficiales, suboficiales, especificado en los certificados que estas entidades les emiten a cada uno de los, ya sean militares o miembros de la policía. Bueno, ganancias ocasionales. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre ganancias ocasionales e ingresos, ¿sí? La regla importante es que cuando nosotros obtenemos un activo fijo o poseemos un activo fijo por más de 2 años, al venderlo o al obtener un ingreso por la venta de este ingreso se considera ganancia ocasional, ¿sí? Entonces, en la pantalla les estamos presentando diferentes conceptos de ingresos que debemos representar en ganancias ocasionales con la tarifa que se debe aplicar y el artículo del Estatuto Tributario que lo soporta, ¿sí? Entre esos, los más destacados son la venta de activos fijos, como les comentaba, que sean poseídos por 2 o más años, los ingresos por loterías, rifas,
apuestas. ¿Qué más? Otro muy común también son las herencias, los legados, las ventas de acciones y la utilidad de la venta de la casa o apartamento o habitación, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que estas son una tarifa especial según el concepto y que hay un artículo del Estatuto Tributario que lo reglamenta, entonces debemos consultarlo para revisar cuál es el proceso que debemos realizar para poder declarar estas ganancias ocasionales en nuestra declaración de renta o la de sus clientes. Descuentos tributarios. Entonces son 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta en los descuentos tributarios o 3 condiciones que estos descuentos deben aplicar. El primero es que este descuento tributario no puede ser el 25% del impuesto a cargo, ¿sí? Entonces, el segundo punto es no es posible trasladar estos descuentos obtenidos por una entidad a sus socios o accionistas. Y el tercero es un mismo hecho económico, no puede generar más de un beneficio tributario. Entonces, el descuento tributario más común es el impuesto de ICA. ¿Sí? Entonces, este impuesto de ICA que nos vamos a tomar como un descuento tributario no puede exceder el 25% del impuesto a cargo. Segundo, no es posible trasladar, es decir, de una entidad a sus socios o accionistas, es decir, no podemos tomarnos como un descuento tributario el ICA que pagó la empresa de la cual soy socio o accionista a mi declaración de renta personal. Y tercero, no se puede generar más de un beneficio por un mismo descuento, sí, por este mismo rubro. Por ejemplo, en el caso del ICA, nosotros debemos tener en cuenta que este ICA no puede ser deducible de renta si queremos tomarlo como un descuento tributario para que no se realice esta misma utilidad del hecho económico. Listo, entonces tenemos, aquí nos regresamos un poco a lo que hablaba Alexandra al inicio, que era el patrimonio. Entonces, hay 4 puntos importantes sobre la definición correcta del patrimonio bruto y líquido al final del año. Digamos, esta definición, más que ponerla de forma simplificada en la declaración de renta, se necesita o se requiere para realizar 4 procesos adicionales. O, sí, lo podemos tener en cuenta en 4 situaciones diferentes. La primera es la renta por comparación patrimonial. Entonces, debemos tener en cuenta de que esta comparación patrimonial se realiza de un año a otro, se puede evidenciar un incremento en el patrimonio líquido que se debe justificar, ¿sí? Por eso es muy importante que se asesoren con un contador o con una firma, porque pues si bien sabemos que hay aplicaciones o softwares que nos ayudan a liquidar nuestra declaración de renta, pero muchas veces no tienen en cuenta nuestra historia o los años anteriores y no realizan estos análisis, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta comparación patrimonial y recibir la asesoría adecuada. El segundo punto son los límites de intereses deducibles. Entonces, también tenemos que tener en cuenta nuestro patrimonio líquido del año anterior para tener el límite de intereses deducibles en el año siguiente. Es decir, para nuestra renta gravable del año 2022 debemos tener en cuenta nuestro patrimonio líquido del año gravable 2021 para poder definir esta limitante y así con cada año. Número 3, renta líquida gravable. Entonces, pues también es muy importante que tengamos en cuenta el tema de la inclusión de omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, ¿sí? Porque no es poner un rubro en patrimonio general o hacer cuentas, como llaman, alegres de que no, pues más o menos entre el carro y esto me suma esto. No, debemos tener este tema supremamente claro y como nos comentaba Alexandra, tener todo completamente soportado. Si yo le debo plata a mi hermano, por ejemplo, que todo esté soportado con un pagaré, con fecha cierta y que podamos tenerlo en cuenta en nuestra declaración de renta. Porque este tema de la omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, además de tener sanción por inexactitud, también puede tener una pena,
¿sí? De la privación de libertad. Entonces es un tema muy importante que debemos tener en cuenta cada año al declarar renta. Y por último, el número 4, firma de contador público. Entonces, si tenemos un patrimonio bruto que excede los 100.000 VTs, nuestras declaraciones de renta, de IVA, incluso retefuente, debemos tener en cuenta que estas declaraciones se deben firmar por contador público, ¿sí? Ya no solo hacer la declaración de renta en un software o en una aplicación, sino pues que también debe estar firmado por un contador público. Anticipo el impuesto de renta. Entonces, tenemos la casilla de anticipos de impuestos de renta que podemos evidenciar en nuestra declaración de renta. Este anticipo se puede calcular de dos formas, ¿sí? Sobre el impuesto del año en el que estamos presentando la declaración, o el año gravable, o el promedio del año gravable con el año anterior. Y tenemos 3 tarifas diferentes. Cuando es el primer año que se declara renta, debemos practicar el 25% del impuesto a cargo. Cuando es el segundo año, el 50%, y a partir del tercer año, el 75% es el porcentaje que debemos aplicar en nuestro anticipo de renta. Esto es muy importante y por eso lo pusimos aquí en una diapositiva independiente, no olvidar incluir los datos de dependientes económicos. Bien sabemos, nos podemos tomar un descuento por tener dependientes económicos, que no siempre son hijos, también puede ser un padre adulto mayor, un hijo, un hermano que dependa de nosotros, o incluso con dependencias de salud, que pues lo lleven a considerarse un dependiente económico. En nuestra declaración de renta hay unos espacios que los vemos resaltados o marcados con un rectángulo azul, que debe llevar la información de este dependiente económico que nos estamos tomando en la declaración de renta. Y en la segunda imagen que vemos es cómo se ve en la página de la DIAN al momento de elaborar el formulario, ¿sí? Entonces, muchas veces se tiene en cuenta en la liquidación, pero no presentamos los datos. Entonces, si de pronto nos llega algún requerimiento y ellos no les da los cálculos, vamos a soportar y vemos pues que no tenemos esta información en la declaración, ¿sí? Entonces, es importante también tener en cuenta que para el año 2023, con la reforma tributaria, se realizaron unos cambios en cuanto a los dependientes económicos. Ya no es una tarifa general del 10% como lo veníamos manejando en los años anteriores, sino que podemos tomar hasta 4 dependientes económicos, para cada uno de ellos un tope o una limitante de descuento por este concepto. Términos de firmeza. Entonces, bueno, bien sabemos, hay un término de firmeza y es en el cual hasta que no se cumpla este término de firmeza, la DIAN puede realizar requerimientos o sí, solicitarnos información y nosotros podemos hacer correcciones, ¿sí? Pero esta es la regla general, ¿sí? Los 3 años es la regla general para los términos de firmeza. En la pantalla podemos evidenciar los diferentes casos que se nos pueden presentar y que nos van a generar un término de firmeza diferente a la regla general, ¿sí? En el caso, que es lo más puntual, cuando se liquidan pérdidas y cuando se compensan estas pérdidas también, ¿sí? Entonces tenemos una firmeza por 12 años, por 5, por 6 y de 6 a 12 meses, y esto ya también lo tenemos en cuenta más adelante cuando veamos el beneficio de auditoría, que es una parte muy interesante que muchas veces las personas no tienen en cuenta en su declaración de renta, en que pueden optar por acogerse a este beneficio, si pueden hacer un esfuerzo un poco más, no incluyendo tantas rentas exentas o deducciones, pero pues teniendo el beneficio de que su declaración de renta quede en firme en el término de 6 meses o de 12 meses, que es un término bastante inferior en cuanto a la general. Entonces, el beneficio de auditoría. Entonces, como les comentaba, podemos tener firmeza en 6 meses y en 12 meses. Esto se realiza un cálculo teniendo como base el impuesto neto de renta para el año gravable y comparamos con el impuesto neto de renta del año anterior. Entonces, en el año anterior
tendríamos que tener un incremento para el año gravable de un 25% del impuesto neto de renta para obtener esta firmeza de 12 meses. Y si obtenemos un aumento de este impuesto del 35%, tendríamos firmeza en 6 meses. ¿Sí? Entonces, esto es supremamente, o muchas veces se cumple con la norma y no tenemos idea de que teníamos este beneficio, de que ya teníamos la firmeza de la declaración y se dan cuenta que de pronto algo les quedó mal, van a realizar el cambio y ya no les permite realizar este cambio porque ya tenemos en firme nuestra declaración de renta. Bueno, ese era todo lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir a nuestra capacitación de rentas personas naturales. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. La grabación de esta capacitación será subida a nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar como CRM Consultores Asociados. Y estaremos preparando diferentes capacitaciones con temas generales pues para ustedes, tanto para personas naturales como gerentes, contadores, incluso pues los estudiantes que ya están próximos a graduarse, enterarse de todos estos temas de interés. Entonces, bueno, ya continuamos con las preguntas que han realizado en el chat. ¿Los vehículos se pueden reajustar? ¿Realizarles ajuste fiscal? No, a los vehículos no. A los bienes inmuebles no es permitido. Y Rafael Ángel Parra pregunta, ¿hasta cuántos años se puede pedir un saldo a favor? Bueno, ese término es por 2 años. 2 años se puede pedir un saldo a favor. ¿A partir de qué monto está obligado a declarar siendo persona natural? Bueno, esa fue una de los primeros slides que vimos. Entonces, deben revisar su patrimonio, sus ingresos, los topes por ingresos, por patrimonio, por consumos con tarjeta de crédito o por compras. Mira, entonces, por patrimonio bruto, si exceden más de 171 millones de pesos. Si cumple solo eso, ya estaría obligado. Si cumple solo ingresos, más de 53 millones en el año, ya estaría obligado. Si el valor de sus compras o consumos totales son de 53 millones o más, estaría obligado. El consumo por medio de tarjetas de crédito fue superior en 2022 a 53 millones 206, se estaría obligado o el mismo monto en las consignaciones. Hay que revisar estos ítems para determinar si está obligado o no como persona natural a declarar. La siguiente pregunta dice, en cuanto a la residencia fiscal, si una persona que vive fuera del país pero tiene bienes en el país y fuera solo gana sueldo y salarios, ¿cómo se determina su residencia? Sí. Tienes que consultar como tal la norma porque hay muchos ítems en el que te pregunta exactamente. Ya te qué rubros deberías tener en cuenta en la residencia fiscal. Entonces, bueno, uno es de los que hablamos del tema de estar consecutivamente en el país los 183 días durante un periodo de 365 días. También te hacen preguntas si, digamos, eso lo puedes revisar en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Si su cónyuge o compañero permanente dependientes menores de edad tienen residencia fiscal en el país, si el 50% más de sus ingresos son de fuente nacional, si el 50% más de sus activos se entienden poseídos en el país, si el 50% o más de sus bienes son administrados en el país. Digamos que hay varios ítems que lo puedes revisar en el artículo 10 del Estatuto Tributario que tocaría empezar a responder y ahí determinar si hay residencia o no fiscal. Las donaciones en acciones de una empresa en el primer año se toma como donaciones exentas, pero en sí estas no vendrían siendo activo si forman parte del patrimonio de la persona. Sí, claro. Una vez tengamos, digamos, un bien inmueble que sea comprado, donado o no, ya empieza a ser parte del patrimonio de la empresa, de la persona natural a la cual fue donado.
porque ya todo esto empieza a reportarse en cabeza de la persona natural. Me pregunta que si las podría tomar como donación o solo la colocamos en el activo. Tendrías que incluirla tanto en el activo, en el patrimonio, como hacerle el tratamiento como ganancia ocasional. Una donación se recibe como una ganancia ocasional. Bueno, con todo gusto. Vemos pues que ya no hay más preguntas en el chat. Entonces con esto finalizamos la capacitación de rentas naturales. Esperamos pues les haya gustado. Esperamos pues que nos sigan en las redes sociales, en las que ya nombró Juliana, y que también se suscriban a nuestro canal de YouTube para poder ver, pues, digamos que todo el contenido que vamos a ir subiendo. Gracias por asistir. Les estaremos comunicando las próximas capacitaciones.